Contexto: Francia, siglo XVII. Imagina Francia en el siglo XVII. Un reino vasto y vibrante que tenía a 20 millones de personas. La mayoría, casi 8 de cada 10, vivían en el campo, donde la tierra era su sustento y el cielo su juez. Una helada inesperada o un verano demasiado seco no solo arruinaba cosechas, podía poner en jaque a toda la economía del reino. Era la llamada Edad Moderna, un tiempo en el que Europa parecía despertar de un largo sueño medieval. En este escenario surgieron transformaciones profundas, entre ellas la Reforma Protestante, que rompió con la Iglesia Católica y abrió tensiones religiosas en todo el continente. Otro elemento fue la centralización del poder, donde el rey gobernaba con autoridad absoluta. En Francia, Luis XIV, el Rey Sol, encarnaba este modelo. Incluso podía nombrar obispos como signo de su supremacía. El nacimiento del saber científico, cuando la humanidad decidió observar, cuestionar y medir, ya que la astronomía, la medicina, la física y la matemática eran los saberes puntuales. Mientras Newton descifraba los cielos, Descartes filosofaba sobre la razón y pensadores brillantes marcaban nuevas rutas de conocimiento. La reorganización social, impulsada por la aparición de la burguesía, comerciantes y habitantes urbanos que no eran nobles ni campesinos, pero que formaban un nuevo motor económico basado en el comercio y la actividad mercantil. La Iglesia en el siglo XVII. En el ámbito de la religión, en el siglo XVII en Francia fue una época de profundos cambios. La renovación religiosa que marcaba en ese momento se inscribía en el movimiento de reforma que se desarrollaba en la Iglesia Católica a partir del siglo XVI, para contrarrestar de modo particular el avance del protestantismo en el occidente cristiano. La Reforma Católica afectó sobre todo a Italia y España en el transcurso del siglo XVI, pero en Francia no se inició realmente hasta el siglo XVII. Tras las guerras religiosas y el impacto de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica buscaba renovarse. Este impulso de transformación, que comenzó con el Concilio de Trento, llegó con fuerza a Francia, donde se vivía una crisis espiritual y social. La fe se debilitaba. El clero estaba dividido y muchos habían perdido el sentido cristiano. En medio de este panorama, la vida religiosa necesitaba una profunda reforma. El ámbito social en el siglo XVII. Mientras tanto, la vida cotidiana era dura. La economía dependía casi por completo de la agricultura y una mala cosecha podía desencadenar hambre y crisis generalizada. La esperanza de vida era muy baja. Alcanzar los 50 años era casi sinónimo de vejez, y muchos niños morían antes de su primer año. La medicina apenas avanzaba, la higiene era limitada y la salud dependía del dinero que cada familia pudiera reunir. La realidad diaria era un desafío constante. De la misma forma, se estableció una nueva división de clases sociales delimitadas en base a privilegios y la sangre. En la cima se encontraba el rey, autoridad absoluta del reino. Debajo estaba la alta nobleza formada por príncipes, duques y condes, dueños de grandes tierras y privilegios. La seguía la media nobleza, integrada por caballeros y funcionarios que obtenían prestigio a través de cargos públicos. Luego venía la baja nobleza o hidalgos, con título pero pocos recursos. A un lado de la nobleza estaba el clero. El alto clero, como cardenales y obispos, acumulaba el poder y riquezas. El clero medio incluía abades y párrocos de zonas acomodadas. Y el bajo clero, formado por curas, frailes y monjas, vivía condiciones más cercanas al pueblo. Debajo de los grupos privilegiados se encontraba el pueblo llano. Entre ellos estaban los ricos del común, como comerciantes y banqueros.
los niveles modestos, que incluían artesanos y pequeños labradores, y en la base los pobres, campesinos y trabajadores urbanos que sobrevivían con escasos recursos. En este contexto, existían dos grupos sociales especialmente vulnerables: los artesanos y los pobres. Los artesanos trabajaban en oficios manuales, como la carpintería, la sastrería o la panadería, pero sufrían inestabilidad constante. Los pobres, por su parte, representaban casi la mitad de la población francesa. Carecían de bienes, vivían al día y dependían de la caridad de las parroquias para subsistir. Su pobreza no solo era material, sino también cultural y espiritual. Finalmente, debido a todos estos cambios, se produce, dentro de la sociedad del siglo XVII y XVIII, una especie de incertidumbre, toda vez que aparece una nueva forma de entender la realidad y las relaciones.